Hola, ¿qué tal, fanáticos? Estamos con Santos Jarquín, actual líder de los lanzadores, 0.70 Santos Jarquín, un gran inicio. ¿En qué ha trabajado Santos Jarquín para en esta temporada 2024 estar tan imponente como lo estás ahorita? Bueno, gracias por la oportunidad. Caminar de la mano de Dios es algo que en temporadas anteriores estuve un poco apartado por tiempo. Muchas veces buscamos muchas excusas para no estar bien con Dios. Trabajar, estar consciente de las debilidades que tengo y trabajar en pro de ellos. Estás ponchando mucho, estás de segundo ahorita, solamente detrás de Robinson. ¿Qué lanzamiento está ocupando Santos Jarquín para fulminar a los bateadores ya cuando los tiene montados? Bueno, el lanzamiento que hemos trabajado desde años anteriores, pero pues hasta este año hemos conseguido concluir la ejecución es el nudillo, el knuckleball. Es un lanzamiento que llevamos un año o 2 años practicándolo, hasta años anteriores hemos empezado a tirarlo ocasionalmente. Ya este año lo usamos para terminar los bateadores, porque no tenía ese picheo de audio que decía, bueno, ya monté al bateador, le voy a tirar un rompiente. Batallaba mucho con eso. Entonces lo que hice ahora fue trabajar en ese picheo, que es muy, o sea, no, casi no todo el mundo lo tira, y lo estoy usando para sacar, ese es mi picheo de auto. ¿Eso lo has trabajado con Mario Peña o también te han ayudado otros coaches que has tenido en tu carrera deportiva? No, claro, desde que estoy en el Boer, ellos han sido mi cuerpo técnico, Mario Peña, Domingo Moreno, y ellos vieron el potencial del picheo en años anteriores. Obviamente que pues no se puede de la noche a la mañana venir y tirar un picheo solo porque sí. Es un proceso de trabajo, de bullpen, de controlarlo, de buscar la situación, cuando se debe tirar corredores en base, la posibilidad de que el picheo sea un wild pitch. Todo eso se debe de manejar. Entonces ellos me dieron el visto bueno para poder tirarlo y ahora lo estamos usando como picheo de agua. Cuando arrancaste te convertiste en Mr. Nojinnorrón, hombre que tiraba Nojinnorrón a cada rato, incluso impresionaba ver a Santos Jarquín tirando ese tipo de hazaña. Pero ¿considerás que este Santos Jarquín del 2024 es mejor a ese Santos Jarquín de los Nojinnorrón? Sí, sí, ya que, como te dije anteriormente, estoy trabajando para mejorar mis problemas, mis dificultades, y este año pues vengo con la mentalidad de ser más controlado. En años anteriores he dado muchas bases por bola, inclusive me estoy enfocando en ponchar menos para dar menos bases por bolas, porque cuando uno quiere ponchar, uno trata de tirar los picheos muy perfectos a veces, y ahí es cuando uno tiende a fallar los picheos, a irse en bola, por así decirlo. Entonces este año estoy tratando de tirar más strike, de desgastarme menos, y me ha resultado, gracias a Dios. ¿Ha ayudado Santos a estar en lo que es selección juvenil, selección mayor, para entrar a una madurez a tu corta edad? Claro que sí, el ambiente es diferente, la metodología con la que se trabaja en selecciones y profesional también es diferente, la competencia es otra. De los errores uno aprende y no hay mejor maestro que el error, ¿verdad? He tenido fallas en la selección, he tenido momentos incómodos, pero pues me ha ayudado a estar donde estoy hoy, a mejorar y a seguir adelante. Santos, trabajando fuerte para hacer grado en la selección nacional, el sueño de Santos es siempre representar los colores de Nicaragua. Claro que sí. Siempre salimos con un objetivo que es representar a nuestro país en un evento internacional. Ahora pues trabajando para poder ser llamado en la preselección en un futuro, si Dios lo permite y si los técnicos están pues con la voluntad de invitarme, pues yo asisto con mucha alegría. Santos, de tus compañeros de equipo como lanzadores, ¿quién te ha ayudado? ¿Quién es el que se te ha acercado y te ha dicho, mira Santos, miro tu mecánica de esta manera? ¿O algún lanzamiento que él tenga y diga, te voy a ayudar a tirarlo? ¿Alguno de la selección nacional o del propio Boer? Bueno, del equipo pues muchos, los muchachos siempre estamos ayudándonos acá, de la selección, Junior Telles, Bucardo, los dos Bucardo me han dicho uno que otro aspecto, los coaches siempre, se me escapan algunos nombres, a Crawford también,
el mismo Medrano en algún momento pues me ha hecho alguna observación, y todo eso se recibe de buena manera y se trata de trabajar en ello. En esta temporada 2024 estás peleando los robos, los ponches, aunque Robinson está bastante imponente, tiene 94, o estás enfocado en tan siquiera el liderato de efectividad o de ganados. ¿Cuál es la propuesta que se ha hecho Santos Jarquín en esta temporada? Bueno, este año mi meta personal, por así decirlo, es ganar la mayoría de juegos posibles. Ese es mi meta, ya que con los ponches pues no puedo ayudar al equipo. La idea es llegar a la final y ganarla. Ayudando al equipo, entre más victorias pueda conseguir, más rápido vamos a llegar, sería mejor pues para el equipo, ya que pues tuvimos un año desastroso el año pasado, no pudimos llegar a la final, no pudimos hacer el trabajo, pero este año estamos con esa mentalidad. ¿Algún lanzador de Grandes Ligas que cuando eras pequeño, cuando eras un niño, admirabas? Sí, Stephen Strasburg, DeGrom ahora, inclusive Verlander, Scherzer, todos esos lanzadores pues yo crecí viéndolo, la manera de tirar, la manera de pensar. Tim Lincecum también era un lanzador bastante agresivo, José Fernández, por decir algunos nombres. Bueno, gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de hacerte la entrevista. Quiero que le mandes un saludo a la página Nuevo Horizonte Deportivo, donde te están viendo. Un saludo a la página Nuevo Horizonte, abrazos, bendiciones. Bueno, Santos Jarquín, líder en efectividad del Pomares para Nuevo Horizonte Deportivo.